gente, ¿cómo andamos? El día de hoy les traigo la reparación de una fuente conmutada, unidad interior de un aire acondicionado inverter. El problema que presenta es que cuando lo conectan no enciende. Ya en este punto lo que nosotros pensamos es que puede ser la fuente del equipo. Vamos a estar haciendo un diagnóstico de esto, vamos a estar viendo los componentes que fueron afectados y lo que utilizamos para poder hacer la reparación. Bueno, vamos a hacer el análisis del circuito inverter unidad interior, en donde ya a simple vista podemos observar un corte importante en lo que es el chip conmutador, ¿sí? Para poder hacer las mediciones correspondientes vamos a agarrar y utilizar el multímetro tester justamente para poder testear el cortocircuito hasta dónde se propagó. Lo que vamos a hacer es medir justamente el puente de diodos, medir lo que va a ser la corriente de entrada del capacitor en función del diodo del tester. Aquí tenemos la función diodo, ¿sí? Y vamos a ver el consumo de cada diodo. Vamos a justamente poner respectivamente las patas del tester en ánodo y cátodo de los diodos. Ahí podemos ver uno que está en corto, otro mismo que está en corto, otro mismo y otro más. Tenemos el puente de diodos en corto. También tenemos que revisar por debajo del circuito, que el circuito por debajo tenemos diodos del tipo SMD, en los cuales tenemos que hacer las mediciones también, cosa de poder dar diagnóstico, de ver hasta dónde se propagó un cortocircuito con lo que pasó en esta fuente. Volvemos a utilizar la función diodo. A ver, encender ahí. Perfecto. Mido el diodo de entrada. A ver, ya me da. Este parece que está en buen estado, consume bien. Este consume bien. Este mismo también. Vamos a medir en función diodo el capacitor de alta tensión. Acuérdense que esto tiene que estar totalmente descargado. Y podemos ver que en la entrada de tensión de los 311 voltios de corriente continua que tiene este condensador, encontramos que hay un cortocircuito. Lo que vamos a proceder a hacer ahora mismo va a ser el cambio de lo que es chip conmutador, puente de diodos, fusible de entrada que lo vemos que está totalmente quemado. Voy a hacer un buen foco, a ver si puedo sacar esto. El fusible está totalmente reventado. Y también el cambio del varistor. Así que vamos a tener varios elementos que tenemos que cambiar. Bueno, para este punto vamos a utilizar justamente el diodo rectificador 1N4007. Acá tengo unos cuantos para poder hacer el reemplazo. Vamos a utilizar un varistor nuevo y también lo que es el chip conmutador, que en este caso está utilizando esta fuente conmutada, el cual es el MIP 2K3. ¿Sí? Este es el chip conmutador que tiene esta plaqueta. Me faltó hacer mención también de un fusible, en este caso de un fusible de 3 amperes que está utilizando este tipo de plaquetas con fuentes conmutadas. Así que vamos a proceder a hacer los cambios. Bueno, acá ya pudimos sacar los 4 diodos, así que seguimos con lo que vendrían a ser los demás componentes.
En este punto voy a pausar el video y voy a sacar todos los componentes que son necesarios para que este corto se vaya y proceder a que una vez haya ido el cortocircuito, conectarlo al circuito de lo que es la tensión de 220 voltios. Este mismo pueda darme tensión al circuito de rectificación y tengamos los 311 voltios necesarios en el capacitor de alta tensión. Entonces, una vez hecho eso y el chip ya cambiado, tendríamos que tener los voltajes de salida necesarios para el microprocesador. Algo que quiero mostrar justamente, ya una vez sacado lo que son los puentes de diodos y también el chip, es que ya midiendo en función diodo sobre el capacitor de alta tensión, vamos a ver que el cortocircuito del capacitor ya no se ve. Por ende, a este punto podemos hacer el reemplazo de los componentes y darle tensión una vez descartado el cortocircuito en la sección de alta tensión. Faltó mencionar también lo que es el cambio del capacitor cerca del chip conmutador. Ahí ya voy a estar mostrando cuál capacitor me refiero. Este que tenemos acá, este mismo suministra corriente al chip. Si es que está caído, va a resultar poco útil la reparación porque en algunas instancias se llega a quemar de nuevo si no tiene buena alimentación. Bueno, en esta instancia ya fue cambiado lo que es el varistor, el fusible, el puente de diodos. Tenemos también un cambio en lo que es el chip conmutador y el capacitor que suministra corriente a este chip. Ya en esta instancia el corto se fue. Lo que podemos proceder a hacer es ahora conectar el circuito, ver que tengamos los 311 voltios en el capacitor y las tensiones de salida de la fuente. Una vez sacados los componentes que fueron afectados, vamos a hacer el reemplazo de estos. Los componentes que fueron afectados en este circuito fueron los diodos del puente de diodos. Acá vemos uno, ¿sí? Esto me están dando una medición de un corto. Una medición de un corto en los semiconductores se lo conoce por debajo del 0,3 voltios, ¿sí? La función diodo del tester, lo que estamos utilizando nosotros, me va a inyectar una corriente en lo que es el diodo y con eso podemos ver si es que está consumiendo por encima de 0,3 voltios. En algunos casos los diodos presentan la falla de abrirse o entrar en corto. Eso haría que el equipo con este tipo de fuentes, si es que los diodos entran en corto, o ya sea el chip conmutador, abra el fusible, ¿sí? Estamos teniendo unas altas tensiones que están yendo por un cortocircuito. También otro componente que fue afectado fue el fusible, como había comentado yo. El fusible se abrió, es un fusible de 3 amperes. Pasó más de 3 amperes por ese fusible y abrió el filamento. Le cambiamos también un capacitor electrolítico. Este es un capacitor electrolítico de 50 voltios, 1 microfaradio. El varistor, que no presentó una falla como tal, pero yo por seguridad lo reemplazo. Y el componente también, chip conmutador, ¿sí? El chip conmutador fue reemplazado ya que este presentaba la falla de cortocircuito más importante. Este chip conmutador está haciendo conmutación de 311 voltios a una frecuencia de 10 kHz. Entonces, con un chip conmutador en corto estamos teniendo 311 voltios que están pasando directamente hacia negativo. Corto importante del circuito. Una vez hecho el reemplazo de cada uno de estos componentes, vamos a hacer justamente las mediciones de nuevo y recién ahí, ya sacado el cortocircuito de la fuente, podemos conectarlo y darle tensión. Las tensiones que vamos a estar encontrando son 220 voltios, si es que tenemos buena tensión de entrada, los 220 voltios que van a entrar por línea y neutro del circuito. Vamos a encontrarnos con 311 voltios o 310 voltios que se encuentra después del puente de diodos en el primer capacitor electrolítico. Esa tensión va a ser la alta tensión que va a estar siendo utilizada para la conmutación de la fuente.
Después vamos a tener unas tensiones de 15 voltios que son necesarias para lo que son los forzadores de corriente continua en los circuitos inverter. 12 voltios utilizado para los displays y también para los relays, y 5 voltios que son necesarios para lo que es el microprocesador o la computadora del circuito. Bueno, ahora mismo vamos a proceder a lo que es la medición de tensión. Lo que vamos a encontrar en la etapa justamente de tensión de entrada son los 220 voltios que van a ingresar de la red doméstica, van a pasar por el puente de diodos, se rectifica, se carga el capacitor de alta tensión, que vamos a tener una tensión de 300 voltios, 310, 311, dependiendo de la tensión de entrada. Y vamos a encontrarnos con esa tensión, las tensiones de salida de 15 voltios, en este caso porque está utilizando un ventilador fan de corriente continua, que los 15 voltios son necesarios para el disparo de ese ventilador. Necesitamos también las tensiones de 12 para lo que es el circuito de relays, el circuito también de display, y tensión de 5 voltios que son necesarios para lo que es la computadora, el microprocesador, ¿sí? Vamos a darle encendido, vamos a medir las tensiones. Voy a empezar midiendo la tensión de entrada de 220 voltios de alterna. Voy a cambiar la función del tester a corriente alterna. Vamos a medir ahora mismo los 220 que entran por el varistor. Ahí tenemos 228, hay un poquito de alta tensión. Acá en este capacitor nos vamos a encontrar con corriente continua después del puente de diodos, así que voy a cambiar la función del tester a corriente continua. Voy a medir la tensión de corriente continua. Tenemos los 310 voltios en la parte del capacitor de alta tensión. Y como les había comentado, vamos a tener las tensiones de 15, 12 voltios y 5 voltios. Ahora mismo voy a estar mostrando la tensión de 15 voltios. Si no me equivoco está por acá. Ahí tenemos 15 voltios. Voy a darle un poco de luz al tester. 15 voltios de corriente continua, vamos a encontrarnos con los 12 voltios de la fuente y con los 5 voltios de corriente continua que son necesarios para el circuito de la computadora. Y con eso tenemos todas las tensiones necesarias para que este circuito pueda ser instalado y probarlo. Bueno, hasta acá el video, espero que les haya gustado, que les haya servido de información útil. Más que nada hice este video con la ayuda de un multímetro, ¿sí? Ya que unos alumnos me estuvieron consultando y me estuvieron preguntando si es que es necesario un osciloscopio para hacer las reparaciones de los circuitos. Y la verdad es que no es tan necesario. Es una muy buena herramienta de medición, pero no es necesario. Es más necesario lo que son los conocimientos que uno tiene sobre los componentes, sobre cómo es que funcionan, sobre qué medición me tienen que dar. Yo con un multímetro ya puedo hacer una reparación de una fuente compleja. Solo necesito tener las nociones de lo que estoy midiendo para poder descartar todo tipo de problemas. Así que el video de hoy se basó más que nada en el uso del multímetro para que puedan ver que no es necesario tener muchas herramientas para poder empezar a hacer las reparaciones, ¿sí? Así que espero que el video les haya gustado, les haya servido. Comenten justamente si es que no se entendió cierto tema, si no es que hubo una buena explicación o si quedaron algunas dudas. Yo voy a estar tratando de responder todos los comentarios y nos estamos viendo en próximos videos que vamos a estar haciendo de los circuitos. En lo que estén viniendo circuitos para reparar, yo voy a estar haciéndoles videos de diagnósticos y cómo es que se arreglan estas fallas. Nos estamos viendo.